Quiero hablarles acerca de la importancia y responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Importancia y responsabilidad. La palabra que hemos leído nos muestra el panorama crítico y terrible que vivió Israel en tiempos de este juez llamado Elí, y en tiempos cuando Ana hacía pocos tiempo había llevado al niño llamado Samuel a estar allí en la casa de Dios. En aquellos días, dice la palabra, que la palabra de Dios escaseaba y que no había visión con frecuencia. Escaseaba la palabra de Dios en esos días. Todos sabemos que cuando algo está escaso es porque se encuentra en lugares exclusivos, no en cualquier parte. Cuando algo ya no existe o ya no lo hay ni lo encuentra nadie, es porque se extinguió. Pero aquí dice que escaseaba. Quiere decir que había en algunos lugares, pero era poca la palabra que había, poca la visión, poca la revelación. En el tiempo que estamos viviendo hay una escasez terrible de la verdadera palabra de Dios. Muchos púlpitos y muchos predicadores en el mundo han sustituido la palabra por bagatelas, por payasadas. Hoy tenemos mucho predicador chistoso, payaso, mucho predicador falso, profetas, apóstoles, querubines falsos. Muchos se han autodenominado líderes, pero carecen en primer lugar de un llamado genuino, segundo de una vida que pueda respaldar lo que hablan, y tercero, carecen de la revelación de la palabra de Dios, y entonces tienen que recurrir a argumentos del mundo, a objetos y programas del mundo para poder atraer a la gente, porque ya no es el Espíritu Santo el que se mueve entre ellos, sino la carne, el mundo, una programación carnal, caída, pecaminosa y corrupta. En una ocasión pasó un predicador y me dijo: Pastor Álvaro, tenemos un ministerio muy fructífero. Cuando usted tenga problemas en la iglesia y que la iglesia está en una situación así de bajón, en una situación de confusión, de tristeza, de persecución, de cualquier cosa que tenga la congregación apagada, triste, llámenos, porque tenemos el ministerio de consolación. Yo me quedé viéndolo y le dije: explíqueme qué es eso. Y me dijo: es que tenemos un ministerio de payasos y ellos llevan consuelo, alegría,
ánimo, fortaleza a la iglesia. Cualquiera de nosotros tenemos que decirle a una persona como esas: Jehová te reprenda, Satanás. Porque la Biblia dice claramente: yo no os dejaré huérfanos. No somos unitarios. No os dejaré huérfanos, sino que enviaré al otro Consolador para que esté con vosotros. Quien me consuela a mí no puede ser un payaso, no puede ser un falso profeta, no puede ser un falso maestro. Mi consuelo viene de Dios. Él es mi consuelo, mi esperanza, aleluya, mi fortaleza. El problema que muchos tienen que recurrir a las cosas del mundo, a programas mundanos. Mire, hermano, hay pastores, no entre nosotros, espero que no. Hay pastores que todo lo que celebra la iglesia tradicional, pagana, idólatra, caída, eso lo celebran ellos. Todas las celebraciones que están en el calendario las tienen aquellos ministros. ¿Por qué? Porque se les acabó la palabra. No tienen revelación, no tienen visión con frecuencia, no tienen que predicarle al pueblo y tienen que recurrir a lo religioso, caído, contaminado, pagano. Toda fiesta pagana la celebran porque no tienen otra cosa que hacer. No había palabra, escaseaba la palabra en aquellos días. Pues nosotros estamos viviendo tiempos peores que esos, peores. Por eso Dios ha levantado esta obra y ha levantado un grupo de ministros, de hombres del altar, de ministros del altar, que tengan la revelación y que tengan la visión permanente. Permanente. Que cada vez que usted o yo nos arrodillemos a buscar el mensaje de Dios, venga esa revelación, venga esa visión, que no tenga que recurrir a ninguna cosa humana, carnal o pecaminosa para entretener al pueblo. Bendito sea Dios. Por eso hay pastores que son capaces de pagar lo que sea a quien vean pasar con corbata y lo mandan entrar para que les predique, porque ellos no tienen nada que predicar. Poder en la sangre de Cristo. ¿Por qué es importante la exposición, la predicación de la palabra? ¿Por qué es importante la enseñanza? Y escuche, joven y señorita que está aquí reunido y que nos oye o nos ve a través de estos medios de comunicación. La Escritura dice claramente en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bendito sea Dios. En el Salmo 119, verso 9, la Escritura dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. El joven puede limpiar el camino, no importa lo escabroso, contaminado, corrupto, en el lugar donde viva. Puede estar cerca de la puerta del infierno,
de iniquidad, de suciedad. Pero si la palabra está adentro, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra. La palabra lo va a defender, la palabra lo va a sustentar, la palabra de Dios lo va a sostener. En el momento de la tentación, en el momento del ataque, en el momento de la lucha espiritual contra la carne, tiene que la palabra estar en el corazón. El Señor le dijo a Israel: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos, a los hijos de tus hijos, al acostarse, al levantarse, yendo por el camino, las enseñarás. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no tiene la palabra adentro, no puede enseñar palabra de Dios. Por eso muchos predicadores enseñan chistes y payasadas, porque eso es lo que tienen. Pero si usted tiene la vida, tiene la palabra de Dios sembrada, eso sale, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted puede levantar sus manos y alabar a Dios, alábelo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Pero el verso 11 de ese mismo Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. ¿Por qué hay tanto joven carnal caído dentro de las iglesias, descarriados dentro de las iglesias? Porque carecen de la palabra. Porque cuando hay un ministro de culto, cuando hay una iglesia donde se enseña la palabra y hay revelación, esa persona o se convierte o se va de ahí, de ese lugar. No puede estar ahí escondido. Mientras alguien tenga una espada poderosa en la mano, que es esta palabra, no pueden haber lobos rapaces en la iglesia. No se pueden levantar los malignos. No se levantarán los malignos en la congregación de los justos. El mentiroso no prevalecerá dentro de la obra de Dios. Hermano, levante su mano, alabe por allá, a ver, que no se duerma nadie. La palabra tiene que ser el alimento poderoso. Por eso es importante que la palabra de Dios sea expuesta. Porque cuando se expone la palabra de Dios, entonces hay luz. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 6, alabado sea Dios. El capítulo 6, el versículo 23, oiga esto: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Cuando una iglesia tiene un ministro que tiene la revelación de la palabra de Dios, la palabra de Dios es una luz. El mandamiento es una lámpara. Oiga, cuando hay una lámpara, puede estar apagada o puede estar encendida. La lámpara en sí no es un objeto inteligente, ni tampoco es un objeto que se gobierna solo. Puede ser simplemente
cualquier otra cosa. ¿Cuándo es que se enciende la lámpara? El mandamiento es lámpara, pero la enseñanza es luz. Cuando se está ministrando la palabra de Dios en una iglesia, en una congregación, cada vez que se está citando la palabra, porque hay gente que toma un versículo y habla 2 horas y no volvió a mencionar la Biblia. Son argumentos humanos, es palabrerío muerto. Lo que viene a hacer realmente la obra en el corazón de una persona es la palabra, porque la palabra de Dios es viva. Y entonces el mandamiento es lámpara, pero cuando se expone el mensaje, la enseñanza divina al público, lo que se hace es encender la luz. Y la gente que está oyendo está siendo iluminada, porque la fe viene por el oír. Oír no argumentos, ni payasadas, ni tontadas. Viene por oír la palabra de Dios. Si puede alabar a Dios, alábelo. Alabado su nombre por siempre. Bendito sea el Señor. Por eso es tan importante la exposición de la palabra con responsabilidad. Con responsabilidad. Muchos grupos, muchas congregaciones, muchas iglesias se pone a predicar a cualquiera que no sabe ni para dónde es el norte. Porque el ministro de culto no tiene la revelación de la palabra. Y entonces, como no tiene, se busca cualquier tipo de excusa. Que está enfermo, que está cansado, que llegó tarde, que viene en un trancón del camino, etcétera. Son miles de excusas que buscan muchos para llegar tarde al templo y no predicar. Yo no sé si alguno de ustedes se ha dado cuenta de eso, de todo lo que estoy diciendo. Si se ha dado cuenta, de gloria a Dios, sin miedo. ¿Y qué es lo que hacen estos ministros que no tienen que predicar? Coger el teléfono y llamar. Mire, por favor, voy en esta situación. Pero eso no es una vez al año, eso es cada rato. Porque está bien que de pronto se le dañó el carro, de pronto que se quedó botado, de pronto no pudo, pero un hábito de todo el tiempo. Que predica el hermano fulano y resulta que el pobre está saliendo del trabajo y son las 6 de la tarde y de aquí que llega y a qué horas prepara el mensaje, entonces lo que va a predicar es un disparate. Si no es un disparate, es una herejía. Eso no es luz. Allí no hay luz. Eso era lo que ocurría en tiempo de Samuel, cuando era un niño, un joven de muy temprana edad, que no conocía la situación real que estaba sucediendo en Israel. Y eso es lo que ocurre en el tiempo que vivimos. Cualquiera va a ministrar y no cualquiera, como decía el mensaje en la mañana de hoy, no cualquiera cualifica para estar en un altar. El altar no es para los que tienen cuello, no es para los que tienen el carro nuevo. El altar no es para los que tienen influencia económica. El altar no es para los que tienen influencia política. El altar no es para los que tienen influencia religiosa. Es para hombres y mujeres consagrados a Dios, que han dependido de Dios. Por eso el mundo va de mal en peor, porque la iglesia, que debiera ser una potencia extraordinaria y poderosa,
aflojado los niveles, y los niveles han empezado a aflojarse por la enseñanza de la palabra. Porque no es fácil predicarle a una iglesia después que usted tiene 20, 30 años de estar ministrando. Eso es fácil cuando está en un campo blanco. Usted le sale con un disparate y los pobres no saben ni qué les habló. Pero cuando ya la gente tiene conocimiento de la palabra, de las escrituras, no cualquiera puede subirse a un púlpito a ministrar a esa iglesia. Y le digo que mientras haya una espada afilada, no se levantarán los lobos. El capítulo 20 del libro de los Hechos habla cuando Pablo estuvo en Mileto y cuando se estaba despidiendo, y dice: porque yo sé que después de mi partida, después que me vaya de aquí, entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar discípulos, es decir, para hacer divisiones. ¿Por qué no dice están por levantarse en estos días? No, es después que me vaya. ¿Por qué? Porque si usted es un ministro serio, responsable, íntegro, que tiene la palabra de Dios en suma importancia, no le da el púlpito a cualquiera. No le da el púlpito a cualquiera. No está en una cacería de brujas a ver quién pasa con corbata para decirle: varón de Dios, pase adelante. ¿De dónde viene? ¿Es un predicador usted del evangelio? Y si le dice que sí, puede ser un falso Cristo, un falso profeta. Y si le dice que sí, pase adelante, que a usted lo trajo el Señor. Mentiras, mentiroso. Lo que pasa es que está en una tribulación, en angustia, como le pasó a Saúl. En una angustia, porque ya Dios no le respondía ni por una forma ni por otra, y no hallaba qué hacer, y tuvo que recurrir a las brujas, a los hechiceros. Poder en la sangre de Cristo. Pero si hay un hombre de Dios que busca a Dios y que no se ha olvidado del altar y que todavía se quebranta en la presencia de Dios, porque hay ministros que llevan años sin derramar una lágrima. Eso es tan peor que el desierto es el Sahara, hermano. Eso sí, se le acerca un fósforo, se encienden. Son un combustible para la carne, pero no tienen nada de Dios. No tienen nada de Dios. Nosotros tenemos que tener, como la palabra dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Haya santidad y pureza en nuestra vida. Pero no solo eso, y no falte el ungüento sobre tu cabeza, el aceite fresco. En la mañana de hoy probamos aquí, experimentamos, la gloria de Dios se estaba moviendo. Pero uno se queda aterrado de ver la cara de muchos que ya los sacaban en procesión. Santo, pero fosilizado. Un san fósil. Petrificado, porque la presencia de Dios moviéndose y él no siente nada. Y es un líder de jóvenes, es un joven líder de la juventud de la iglesia, y todo tieso, todo tullido. Es un ministro del altar y no se da por entendido. Le pasa como a aquellos enfermos del estanque de Bethesda, que entró el Señor pasando por medio y había gente que tenían 30 años ahí tirados, 40 años.
Hubo uno que tenía 38 años. ¿Usted sabe lo que es eso? Tirado, lleno de llagas, hediondo, apestoso. Y el Señor entra y nadie se daba cuenta. Porque para yo sentir a Dios tengo que mi espíritu tiene que estar vivo. Por eso la palabra dice: tales adoradores el Padre busca que le adoren, y que le adoren en espíritu y en verdad. Porque puede entrar el Señor con una comitiva del cielo. Porque el Señor puede traerse 1000 ángeles, vamos para abajo, y entrar a este coliseo. Pero el que está muerto no siente nada. Yo quiero oír un gloria a Dios de los vivos, de los que están vivos, de los que están vivos. Oiga, eso me anima a predicar. Porque no le estoy predicando a una funeraria ni a un cementerio. Le estoy predicando a gente que tiene vida. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. El que está vivo abre la boca y alaba. Oh, gloria a su nombre. Bendito sea Dios. A su nombre la gloria. Eva Suikei. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Benditos. Y Melan Suike Malaba. Oh, vive Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Su palabra es viva y eficaz. Sí, hermano. Mire cómo dice Hebreos 4:12. De ahí la importancia, hermano y hermana, joven y señorita, dama, caballero, pastor, la importancia de exponer el mensaje de Dios. Aleluya. En muchas ocasiones, mientras los hombres de Dios que registran el libro de los Hechos ministraban la palabra, la gente se quebrantaba, se tiraban al suelo, lloraban. Hermano, es aterrador porque hoy escasea esa palabra verdadera. Y hay gente que está con las manos levantadas y las lágrimas corriendo por las mejillas, y el que está al lado es su contemporáneo, es su paisano, es también ministro de culto, pero él se está disfrutando un chicle. Impresionante. Una crisis total. Un descarrío total. Aleluya. Aleluya. Por eso, cuando la palabra de Dios habla de quienes subirán en el rapto y de quienes se irán con el Señor, no dicen la congregación tal, la iglesia tal, la familia tal. No, dice
solamente los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Y esa gente, cuando oyen la palabra, no están en otra cosa. Hay gente que mientras está ministrando, están recibiendo mensajes y enviando mensajes en los teléfonos. Joven, nunca haga eso en su iglesia donde se congrega. Nunca haga eso. Eso es estar caído de la gracia. Porque la palabra de Dios merece la honra, merece el respeto, merece la reverencia, merece la atención. Porque no es cualquiera el que habla. Aleluya. Es el Señor el que habla. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír que para presentar el sacrificio de los necios. Retén tu pie. Que hay gente que tienen todo el tiempo desde que inicia el culto hasta que terminan los cantos, pero cuando empieza el mensaje, empieza a salir y a entrar. Eso es un síntoma clarito, cristalino, que ese personaje está mal. Al menos que sea un enfermo y que sea de pronto le tocó, pero todo el tiempo lo mismo. ¿Sabe quién es el que no resiste oír la palabra de Dios? El que está endemoniado. ¿O estoy diciendo algo malo? Porque mis ovejas, dice el Señor, oyen mi voz. Y debe haber respeto y reverencia a la palabra para que sea una lámpara que se enciende. Oiga, compañero, cada vez que se dice vamos a enseñar, a escudriñar las escrituras, se enciende una lámpara. Una lámpara. En el lugar no hay tinieblas. El diablo no resiste la palabra de Dios. Levante sus manos y alabe. Alabe allá arriba. Aleluya. Por eso el Señor dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando la palabra empieza a fluir, y si es una palabra revelada del cielo, es luz la que está entrando en las mentes, en los corazones, en el alma, en el espíritu de la persona. Por eso no se puede llegar a un altar improvisadamente. Hay que desvelarse, hay que ayunar, hay que velar, hay que tirarse al suelo, hay que pedirle a Dios que le revele la palabra bendita. Dele gloria a su nombre. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra
hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como es viva la palabra y es tan eficaz que tiene un poder extraordinario de penetración, que no es un asunto que se me quedó en la mente y ya se me olvidó. No, hermano. Cuando uno está atento oyendo la voz de Dios, Dios empieza a hablarle por el lado que sea. Y entonces viene el quebrantamiento, viene la humillación, viene el arrepentimiento, porque uno oye la voz de Dios y dice: Dios me habló. Él no sabe, el predicador no sabía nada. Hay gente que dice: bueno, y se enfurecen. Los que no son de Dios se enfurecen. Los que no son de Dios se enfurecen. Si usted es de Dios, ¿por qué no dice amén? ¿No será que hay más de un furioso por ahí escondido? El que no es de Dios se enfurece. En varias ocasiones me he encontrado personas que dicen: pastor, ¿y quién le contó a usted todas esas cosas? ¿Cómo que quién se las contó? Es más, ni he estado toda esta semana aquí, le digo. Y por allá donde estaba el Señor me dio el mensaje. Porque la palabra, como es viva y es eficaz, entonces dice que discierne los pensamientos. Los discierne. Y mire, y qué tremendo es esto. Y las intenciones del corazón. Ni siquiera algo que ha salido de la boca, ni siquiera algo que se ha dicho. David dijo: tal conocimiento es demasiado grande para mí, porque aún no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes toda. Eso es un conocimiento extraordinario que no lo posee el hombre ni lo posee el diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero Dios sí, a través de su palabra. Y mire lo que dice el verso 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Así que si usted clamó a Dios, oró y Dios le dio el mensaje, no vaya temblando a predicar a ninguna parte. Párese allí como un gigante de Dios, en las manos de Dios, y suelte lo que Dios le dio en el secreto. Y esa palabra va a romper, se va a meter a los huesos, se va a meter a los tuétanos, se va a meter en el alma, en el espíritu, en el corazón, en la mente. En otras palabras, va a desbaratar a los pecadores, va a desbaratar a los creyentes. Yo necesito todo el tiempo que la palabra venga sobre mí para saturarme, para sacudirme. Aleluya. Hay gente que dice: esos extremistas son demasiado duros, demasiado martilladores, macheteros. No nos importa que diga la gente lo que le dé la gana. Al final de cuentas no le estamos golpeando a nadie, estamos golpeando al diablo, el infierno. Señor lo reprenda y la sangre de Cristo esté sobre nosotros. Porque es importante, aleluya, importante de enseñar esta palabra. Dice el capítulo 3 del profeta Ezequiel, dice en el verso 17, alabado sea el Señor.
Al nombre de Dios sea la gloria. Seguimos, hermanos, en bendición, en bendición. Capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hermano joven, cuando la palabra de Dios a través del ministro de culto llegue a su vida, lo desbarate, lo confronte, lo desafíe, lo sacuda, no salga enojado, no se rebele contra el predicador. Dios todavía está teniendo misericordia de su vida. Que Dios me hable a mí es un privilegio enorme. No sé cuántos se alegran que Dios les hable. Hay gente que se encuentran a un funcionario público y hasta les da temblor. ¿Y qué le pasa? Es que me encontré el alcalde y me saludó. ¿Qué me importa a mí eso? Con eso o sin eso, siempre vivimos. Uno debe temblar, y de hecho dice la palabra: bienaventurado aquel que tiembla a mi palabra. Ahí sí, que Dios me hable a mí, así sea en un sueño, en una revelación, en una visión, a través de la exposición de la palabra de alguien que predica. Que Dios me hable es un privilegio enorme. Señor, es un privilegio y es un honor. Ay de aquel a quien ya Dios no le hable, porque hay gente que ya Dios no le habla, ya no les habla, ni por Urim ni por Tumim. No les habla de ninguna manera, porque están bajo un juicio. Dios es paciente y lento para la ira, pero el término lento es que va despacio, pero llega el día en que se completó. Oiga esta palabra que leímos: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Yo te he puesto por centinela, por guardián a la casa de Israel. Mire qué maravilla. Aleluya. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, dice el Señor. Es el Señor el que está hablando. ¿Y cómo voy yo a oír la palabra para transmitirla al pueblo? De rodillas, en el altar, en ayunos. Y si usted se le pasa un culto y no pudo, vio que no pudo enredar el mensaje, que no pudo dar el mensaje, que estuvo todo trabado y enredado, métase a ayunar. Pero no esos ayunitos de 9 a 12. Esos son para los que tienen úlceras ya terminales. Métase por lo menos un día. Cuando amaneció el día, está tirado, llorando. ¿Por qué llora? Porque no tengo revelación de la palabra. ¿Sabe qué me dijo uno? Hace un tiempo que ya no está con nosotros. Me dijo: predique usted, fulano, porque yo de Génesis, Apocalipsis, ya prediqué todo.
predique usted. Yo me asusté porque yo era un neófito, un principiante, un predicador que comenzaba. Y yo creo que uno cuando comienza solo disparates y herejías predica. Hasta que ha predicado por allá ya de 500 veces para arriba, ya empieza a centrarse en la palabra. Y me agarró de sorpresa porque ya estaban en el devocional. ¿Y yo qué voy a predicar, Dios mío? Yo. Pero este individuo estaba seco, como aquellos ríos que existieron. Está solo el zanjón, lleno de culebras y de ratas, de insectos. Pero ya no hay agua, ya no llueve ahí en ese territorio. Y es necesario que llueva el fuego divino sobre nosotros. ¿Cómo va a encontrar el mensaje? Tiene que oír a Dios. ¿Y cómo voy a oír a Dios? Humillado. Yo no puedo sentarme en el escritorio y porque soy el pastorón a ver la palabra. Usted no está hablando con cualquier gente, está hablando con el creador del universo, con el que hizo el cielo y la tierra. Y para hablar con él hay que estar tirado en el piso, hay que estar gimiendo. ¿Sabe cuándo siente usted que su espíritu entró en comunicación con Dios? Cuando está quebrantado, llorando, gimiendo. Pero un bulto de carne ahí arrodillado, adormitado, con la cabeza, la frente hinchada de darle cabezazos a la silla. Dormilón. Así no se reciben sino herejías. Orgullo, soberbia, engreimiento, divisionismo, carnalidad, avaricia, deseos de venderse. ¿Sabe cuándo no se vende? Cuando está allí en la presencia de Dios. Porque Dios le dice: oiga lo que te voy a decir, para que se lo diga al pueblo, para que se lo diga a la iglesia, para que se lo diga esta noche, para que se lo diga mañana. Hay que oír la voz de Dios para transmitir esa voz. Nosotros somos mensajeros, pero no somos dueños del mensaje. Somos predicadores, pero no somos dueños de la predicación. Nos ponemos una corbata y nos ponemos un traje para ir a predicar delante de un pueblo, pero no vamos a hablar de nosotros. Hay gente que el mensaje es solo sus hijos, su esposa, sus primos, su abuela, su suegra. Deje esa gente por allá quieta. Usted oiga la voz de Dios y lo que Dios le dijo, vaya y dígalo. Pero vaya seguro. Poder en la sangre de Cristo. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y entonces usted no va temblando. ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a decir? ¿Quién se va a enojar? ¿Qué me interesa a mí? A mí me interesa tener agradado a mi Señor, de quien soy esclavo.
de quien soy un sirviente, de quien soy un pedazo de barro, una pelota de barro. Él es el que le da valor a la vida, el que le ha dado nombre a mi vida, el que le ha dado valor a mi vida, el que le ha dado significado a mi vida. Tengo que buscarlo en humillación. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Joven que me escucha, si usted siente que Dios lo ha señalado, que Dios lo ha escogido para un ministerio, no es simplemente amarrarse una corbata, no es simplemente como antes era el que podía cargar una guitarra, ya ese era el gran predicador, cantante y de todo. Eso no basta, eso no es suficiente. Es que si realmente Dios lo llamó, Dios lo escogió, usted joven y señorita va a sobresalir por encima de los demás en la congregación. Óigalo bien, no me lo malinterprete. No va a sobresalir en orgullo, en grandes taconeos. ¿En qué es que va a sobresalir? En oración, en evangelismo, en humillación, en los ayunos. Si el pastor no organiza ayuno, declárese usted en ayuno. En vigilia, no hay en la iglesia. Se pasaron 15 días y no hay ni vigilia ni ayuno. Declárese usted en vigilia, pida permiso y métase al templo. Esa es la única manera que la Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os levantará cuando sea tiempo. Denle un gloria a Dios grande. No crea que el llamado es lucirse en un altar. No. Es buscar las almas, es humillarse en oración, es consagrar la vida, es llegar primero que cualquier otro de la congregación. Esas son las características. Y llegar al altar, no a dormir. Aquí estoy de rodillas, pero voy a echar mi siesta. Me vine adelante para que me vea el pastor y me ponga a hacer algo, porque yo sí deseo ser pastor. Pero en el altar debe estar llorando, gimiendo. Si usted ve a alguien llorando en el altar continuamente, seguido, buscando a Dios, consagrado, póngale el sello. Ese tiene un llamado de Dios. Pero aquel que llega a dormir, que llega a apreciar, que llega a mandar mensajes en el celular, que viene a entretenerse, a masticar dulces, chicles, ese no tiene ni un llamado ni siquiera para cocinar, hermano. Mire, usted así, joven, no tiene un llamado ni para barrer el polvo de las ovejas que se congregan ahí. Eso hay que demostrarlo, porque Dios está esperando. Aleluya. Dios no podrá hacer nada. Él no fue cualquiera. Cristo, la palabra dice que estando en la condición de hombre, se humilló y se humilló hasta lo sumo. Y se humilló hasta lo sumo. Y entonces Dios, el Padre, lo levantó y lo encumbró hasta lo sumo y le dio un nombre que no hay ningún nombre por encima de él. Un nombre sobre todo nombre, sobre todo lo que se nombra en esta tierra. Nombre
sobre todo nombre. Quiere que Dios lo levante de la manera y de la intensidad que sea la humillación. Así será la exaltación. Así Dios lo exaltará, lo encumbrará. Aleluya. Y si usted ya lleva mucho tiempo en esta batalla, en esta guerra espiritual, hoy su pelea es por cuidar lo que Dios le ha dado, lo que tiene de Dios, por pelear lo que tiene de Dios, lo que tiene de Dios. Eso que tiene de Dios, compañero, no lo pierda. La pelea es cuidar lo que tiene de Dios. No deje que otro tome su corona. No deje. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Joven. Clame al cielo. Que Dios pueda cumplir el propósito. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito. Que Él pueda cumplir el propósito. Joven, levante esas manos. No se quede pensativo. Clama. Clay Rabashamalaya. Ey Kamansuey. Clama. Clama. Clama a tu Dios. Claman los justos. Y Jehová oye. Él oye. Él oye. Oh, aleluya. Oh, gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Hermano, las cadenas se están rompiendo. Hay liberación. 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 Errebesui kamalamanda. Anda la bashama. Las cadenas se rompen, joven. Las cadenas se rompen. Compañero, usted que ha caído en un estancamiento espiritual, clame a Dios que la palabra venga con frecuencia a su vida. Que haya revelación, que haya discernimiento, que haya responsabilidad y preocupación de dar la palabra al pueblo que tiene a su cargo. Las cadenas se rompen. Hay liberación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todos aquellos que necesitan reconciliar con el Señor, pídale perdón a Dios. Pide perdón. Pide perdón por vivir una vida fría, apática, indiferente. Por ser una piedra de oposición en el templo donde se congrega. Por tener amistades corruptas, amistades que no sirven, que contagian, que son como bacterias destructoras. Oh, ahí está la presencia de Dios moviéndose, moviéndose, moviéndose. Ahí está, ahí está. Clama por el bautismo del Espíritu Santo. Clama, clama, clama. Que se oiga un clamor. Un clamor. Que suba
a la presencia de Dios. Que suba. Aleluya. Aleluya. Oh. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Oh, Dios eterno. Príncipe de paz. Dios fuerte. Dios fuerte. Dios inmutable. El Dios que vive, cuyo nombre es el que vive. Todos los que no pudieron bajar, descender acá, allá en las gradas, clame usted, clame. Clame al cielo. No viva una vida fría, apática, descarriada dentro de la iglesia. Un día va a sonar la trompeta. Si no suena para todos, sonará por usted o sonará por mí, pero nos vamos a encontrar con aquel que derramó su sangre, que pagó por nosotros. Emansui que amandraba, ei riba shama. Aquel por cuyas heridas fuimos sanados, por cuya sangre fuimos justificados. Caeremos a tus pies para adorarle. Compañero en el ministerio, un día el príncipe de los pastores, cuando venga el príncipe de los pastores, recibiréis la corona de vida, de justicia, la corona de aprobación. Joven, señorita, si usted siente que Dios la ha escogido o lo ha escogido para este santo ministerio, levante un clamor, levante esas manos, clame al cielo. Aquí está la presencia de Dios moviéndose, moviéndose.